En Memorias que Perduran de hoy tenemos una grata entrevista con el padre Fernando Rojas Silva. Él es presbítero, aunque nosotros conocemos más como sacerdote. Lo recuerdo a padre Fernando Rojas en el templo de Calacala, en el antiguo y después también en el nuevo templo que se construyó hace un tiempo atrás. Pero también destacar la actividad del padre Fernando Rojas en la preparación de la llegada del Papa Juan Pablo II a Cochabamba, integrando y coordinando diversas comisiones que se ocuparon de programar y de hacer que todo esté previsto para la llegada del Papa. También fue párroco en Arani. Y bueno, con padre Fernando Rojas estaremos desentrañando esta semblanza de vida que espero sea interesante para el público que vea el programa. Padre Fernando Rojas, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para el público que ve el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Qué homenaje más bonito el encontrarnos en este tiempo de tanto encierro como dos viejos amigos. Por supuesto que me acuerdo con mucho gusto de todo ese trabajo que hicimos juntos para preparar la llegada del Papa a Bolivia. No solamente fue a Cochabamba, fue a Bolivia. Y bueno, apellidamos lo mismo, Rojas. Entonces ahí están nuestras raíces bayunas y sobre todo del Valle Alto. Yo creo que tú también eres de origen vallealtino, como soy yo. Así que es un gusto volver a escucharte, Constantino. Bueno, muy agradecido, padre. Mi primera pregunta, ¿en qué lugar del Valle Alto nació el padre Fernando Rojas? Bueno, el padre Fernando nació en Calacala ya, ¿no? Ah, en Calacala. Mi familia es yo nací en Calacala, pero mi familia es de origen araneño. Los Rojas son de Arani y los Tardíos son de Punata. Así que somos de origen araneño punateño, ¿no? De ahí vienen mis raíces. Hasta mi padre nació en Punata. Mi bisabuelo Prudencio Rojas nació en Arani y mi abuelo Víctor Rojas ya nació en Punata, mi padre también. Nosotros ya nacimos en Cochabamba, ¿no? Yo nací en Calacala, ahí cerca de la parroquia. He vivido toda mi vida, he sido calacaleño de nacimiento. ¿Y qué recuerdos tiene de Calacala, padre Fernando? Era el paraíso. Mi infancia en Calacala la recuerdo como el paraíso. Calacala era un barrio alejado de la ciudad. Yo nací en el año 1946. Nací cuando todavía en Cochabamba no había la unión directa entre Calacala y se estaba terminando de construir el camino, la avenida Libertador Simón Bolívar entre Cochabamba y la ciudad. Había el tranvía todavía, que era tan hermoso, que pasaba justo al frente de la casa nuestra, que la calle, se llamaba la calle El Rosal. Después la cambiaron por Hualtarrimachi. Era un barrio suburbano donde toda la gente nos conocíamos. Jugábamos en la calle sin problemas porque no había vehículos. Todos éramos amigos. Las casas no tenían candados ni llaves, ¿no? Se entraba y se salía de cada casa. Y a veces ni siquiera por la puerta, sino saltando los muros que eran de tapiales de adobe, ¿no? En fin, era una vida muy linda porque Calacala era un vergel de frutas, de verduras, había muchas agua y mucho regadío en aquel entonces. Ahora es un lugar de paso nomás, ya de circulación vehicular. Bueno, esa es mi infancia en Calacala, una infancia muy linda, además con la escuela Megnol y toda la acción de los padres y madres de Megnol, que fue muy renovadora y hermosa, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene de los juegos de ese tiempo? ¿Qué juegos jugaba padre? A ver,
Mira, todo tenía su temporada. Era muy curioso que los juegos se sucedían por temporada. Yo no me acuerdo de la secuencia, pero era la época de la temporada del trompo, la temporada de las bolas, de las bolitas o cachinas, la temporada de las latitas, de las tapas de latas, la temporada de la coscoja, la temporada de los volantines. Bueno, cada tiempo tenía su temporada. Lo que era constante era la bicicleta y la pelota de fútbol, ¿no? Esos eran los juegos cotidianos. A propósito del fútbol, su papá, el doctor Jorge Rojas Tardío, fue dirigente del Wilstermann. ¿Usted, padre, ha cultivado también el deporte y el cariño por el Wilstermann? Me haces una pregunta complicada. Yo a mi padre lo quiero y lo admiro mucho. Él dedicó su vida a muchas causas positivas. Fue un gran especialista, un gran médico, un hombre de mucho servicio público. Lo único que no coincidí mucho con él fue en el Wilstermann, al cual mis hermanos y sobrinos idolatran, porque yo veía que el Wilstermann absorbía mucho del tiempo de mi padre, y nosotros, si queríamos estar con él, teníamos que ir al fútbol los domingos con él y estar siempre al lado del Wilstermann. Y por otra parte, que yo veía que significaba un gasto económico muy fuerte, y a veces la veía mi madre renegar porque faltaba las cosas en la casa, pero al Wilstermann no le faltaba nada. Entonces yo creo que de todos los 9 hermanos que somos, soy el menos fanáticamente wilstermannista, pero sí respeto y tengo buenas memorias del Wilstermann. Bueno, ahora vuelvo a la escuela. ¿Cómo le fue en la escuela, padre Fernando? No fui alumno destacado, no. Fui más bien fui como el elegido para ser el actor de todas las obras de teatro que se presentaban. Anualmente las madres Merignol presentaban una obra de teatro grande, ¿no? O sea, montada, estoy hablando de la década del 50, pero era el Hollywood de Calacala y lo montaban en los teatros, en el Teatro La Salle. Hemos presentado al Mago de Oz, la Virgen de Guadalupe, el que se llama El Milagro de Tepeyac. Y yo era pues uno de los protagonistas. Para eso era bueno, para la acción, para el dinamismo artístico. Como matemático es un desastre siempre. ¿Y qué recuerdos tiene de la escuela? Mira, Calacala, como te digo, era un barrio muy peculiar, un barrio en el que estaban muy integradas las familias. Y los Merignol vinieron con esa mentalidad, además integradora. No había distancias sociales, no habían prejuicios sociales tan arraigados como lo que se viven hoy en nuestra sociedad boliviana. Estábamos en la escuela Merignol, los chicos de las familias tradicionales, ¿no? Digamos, de apellidos y de familias más de terratenientes o familias así antiguas. Pero estaban también los hijos de los de gente que trabajaba, carpinteros, obreros, y la convivencia era perfecta, ¿no? Nunca habían discrepancia ni discriminación. No fue un colegio clasista ni elitista, fue una escuela integradora. Y me dio mucha pena cuando terminé la primaria porque no había secundaria. Y entonces tuvimos que continuar en el San Agustín, que era un colegio distinto y muy estricto. Estudió la secundaria en el San Agustín. Hice la secundaria en el Colegio San Agustín, sí, en Tupuraya. Todavía íbamos en bicicleta por la Avenida América, que era una calle de tierra, ¿no? Sí. Del San Agustín se dice que estudian para ser matemáticos o físicos. ¿No fue así en su caso? Mira, yo fui la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque yo fui no digo que gocé el San Agustín. Tuve un bonito curso.
Los profesores eran muy buenos, los sacerdotes agustinos holandeses eran de primera, pero pues las matemáticas no era para mí. Me metieron porque era el colegio que estaban, era la opción La Salle o el San Agustín, y mi papá optó por los agustinos y nos puso a mis hermanos y a mí al San Agustín. He sufrido con las materias exactas, ¿no? No he sido el mejor alumno de física, química y matemáticas, trigonometría y todas esas cosas complicadas, ¿no? Pero había otras corrientes positivas en el colegio de humanismo. Estaba el club de debates, que funciona todavía, que yo fui muy activo, el club de debates Casiciaco, donde aprendíamos a debatir los temas con seriedad. Estaba el periódico, que fue uno de los fundadores del periódico La Cantuta, periódico escolar. Teníamos actividades además de catequesis, de servicio a los chicos a través de la juventud católica, en fin. Había otras salidas humanistas y cristianas, más que solamente aprender a geometría analítica y esas cosas complicadas. Terminado el colegio, saliendo bachiller, ¿decidió irse al sacerdocio, padre? Bueno, durante los años del colegio, sobre los dos últimos, en los retiros que hacíamos anualmente con los agustinos, bueno, ahí uno tenía que profundizar su vocación. Y mi familia siempre fue una familia muy católica, muy comprometida con no católica de devoción solamente, sino comprometida con la iglesia. Mis padres eran activos militantes de la Acción Católica, de cursillos de cristiandad, y mi casa era como una casa abierta a los curas. Llegaban los jesuitas, los franciscanos, los mérinos, los diocesanos, y conocía muchos sacerdotes que venían a la casa a almorzar, a comer, a reuniones. Entonces, yo me sentí muy atraído por la vocación sacerdotal desde muy chico, y al salir del colegio sí les dije a mis padres que quería ser sacerdote. La primera idea fue ser sacerdote agustino, siguiendo el hecho de que estaba en el colegio San Agustín. Fui el primero en aventurarme en eso, pero los agustinos en aquel entonces eran todos holandeses, no había bolivianos. Y me dijeron, pero tienes que irte a Holanda. Si quieres estar con nosotros, tienes que irte a Holanda y quedarte ahí unos años. Y me pareció como ir al Polo Norte, ¿no? Me asustó ir a Holanda, tan lejos, tan frío debe ser eso. Y mis padres también influyeron que me fuera a Chile, ¿no? Y me fui al seminario de Santiago, donde el obispo me presentó. Todavía no había el seminario de Cochabamba, y entré al seminario de Santiago de Chile, seminario pontificio. Ahí hice mis estudios. ¿Y qué significó el cambio de Cochabamba hacia Santiago de Chile? Al principio cuesta, ¿no? Todo cambio cuesta al principio, hay que adaptarse, pero fui muy feliz en Chile, ¿no? Fui muy feliz, hice muy buenos amigos con los que sigo haciendo hasta ahora, 50 años después o más de 50 años después, muy, muy amigo. Hace un rato hablé con un sacerdote que estuvo preocupado por lo que sucede en Cuba, y nos hablamos porque ambos fuimos a hacer misión en Cuba un tiempo, y hablando de lo que pasa en Cuba. Sí, el espíritu del seminario era muy positivo y eso me marca hasta el día de hoy, ¿no? Fue una linda experiencia, no he sentido molestias de estar en Chile, al contrario, me gustó mucho. ¿Qué recuerdos tiene de su estadía en Chile? Bueno, me tocaron los grandes cambios sociales en Chile, ¿no? Me tocó el fin de la era, que ya habíamos pasado por eso en Bolivia, el fin de la era feudal, digamos, de los gobiernos conservadores, de terratenientes, y como era Bolivia antes del 52, Chile todavía había continuado hasta los 60 en ese espíritu de que los que dominaban eran los conservadores. Vino el cambio con la Revolución en Libertad, llamada así, de la democracia cristiana, y se abrieron nuevos rumbos, y entonces Chile empezó a cambiar mucho. Y después vino la época de la Unidad Popular,
que fue sí muy intensa, muy interesante, todo el gobierno, el corto gobierno de Salvador Allende. Lamentablemente toda esa experiencia de América Latina, y yo fui muy enmarcado por esa experiencia, acaba con la violencia de los golpes militares en todos los países, uno tras otro, ¿no? En Bolivia, en Chile, entonces, en el querer encarrilar a la fuerza, a la gente desde las fuerzas militares, lo que hoy están tratando de hacer en Cuba también, encarrilar el deseo de libertad de la gente desde la izquierda más militante, más militar. Para mí ha sido una enseñanza en toda mi vida, la política, que ha jugado un papel importante, ¿no? Yo he sido muy político, en el buen sentido del término, en el sentido no de militancia, pero de conciencia política y de participación en los movimientos de pacificación, de entendimiento. Eso me llevó hasta trabajar en la Conferencia Episcopal Boliviana como mediador en las épocas complicadas del año 2000 al 2004, ¿no? En fin, es un rasgo de mi vida importante. En Chile, ¿tuvo la oportunidad de conocerlo a Monseñor Silva? Al cardenal. ¿O el cardenal Sí, Silva? Sí. Don Cardenal Silva Enríquez, estuve muy cerca de él. Alguna vez incluso me invitó a su casa, como a todos, ¿no? Íbamos alguna vez, le gustaba estar con 2 o 3 seminaristas almorzando. Y tengo una foto de él dedicada, no la tengo aquí, la tengo en Cochabamba, ahora estoy en La Paz, dedicada por él. Y como yo apellido Silva también, por madre, él dedica a mi querido sobrino boliviano y al noble pueblo de Bolivia, Raúl Cardenal Silva. Tengo esa foto. ¿Qué destacaría del cardenal Silva? Su gran compromiso por la justicia, por los derechos humanos, su gran compromiso con el Evangelio para ser vivido y predicado entre los pobres, y su gran apertura como hombre. Era un hombre de una gran mente. Era un agrado conversar con él. Era un hombre no ensimismado, ni cerrado, ni fanatizado, un hombre muy amplio. Y además era un gran anfitrión. Cuando uno iba a su casa, te recibía con mucho cariño, nos daba una comida buena, nos invitaba un vino, los vinos chilenos y él sabía de los mejores. Era muy agradable estar con el cardenal Silva. Yo tengo el mejor recuerdo de él. Bueno, y concluido la formación sacerdotal en Chile, ¿vuelve a Bolivia? Mi retorno fue un poco forzoso. Yo estaba terminando cuando vino el golpe de Estado. Yo para entonces ya llevaba muchos años en Chile y como tenía raíces chilenas, porque tengo raíces chilenas por mi madre, ya tenía pasaportes de las 2 nacionalidades, ¿no? Pero tuve que salir rápido de Bolivia de Chile, perdón, porque empezaron a perseguirnos muy severamente a los bolivianos y a los argentinos, uruguayos. Fue un golpe muy cruel de este militar que no quiero ni nombrar. Y bueno, tuve que volver a Bolivia y me puse a trabajar de inmediato con los agustinos. Volví al ámbito agustiniano. Trabajé en el tecnológico, en Tuturaya, en el Instituto Tecnológico, estuve ahí. Y también en el Colegio San Agustín. Como profesor había estudiado ciencias sociales en Chile también junto con la teología y la filosofía, como profesor de ciencias sociales, sociología, y estuve en los 2 colegios, tanto en el tecnológico como en San Agustín trabajando, ¿no? Después de eso me ordenaron sacerdote y empecé en Calacala, ¿no? En Calacala estuve más de 20 años. Y fue una experiencia muy bella volver a la parroquia de nacimiento y trabajar ahí. Y bueno, tuvimos muchos sueños de construir no solamente una iglesia nueva, sino una iglesia bien bien acendrada, bien local, una iglesia boliviana, ¿no? Era el sueño de aquel entonces. Y construimos esa iglesia
física, que es tan linda, la que está sobre la plazuela de Calacala. Sí, después me tocaron otras parroquias más, Arani, La Recoleta, y otras funciones más dentro de la iglesia, entre otras la conferencia episcopal, un tiempo en Colombia, en el CELAM, y esta estadía en Cuba que me marcó profundamente. Recordemos un poco su trabajo pastoral en Calacala. Al inicio en la presentación había dicho el templo antiguo que todavía permanece, pero ahora también hay un templo colosal, majestuoso. ¿Cómo fue su trabajo pastoral en el templo antiguo? Bueno, ahí yo había vivido mi infancia, ¿no? Ahí no fui bautizado ahí, a mí me bautizaron en la Compañía de Jesús, pero había hecho mi primera comunión, confirmación, trabajé como monaguillo. En ese templo se casaron algunos de mis hermanos y también en ese templo yo recibí la ordenación diaconal y celebré mi primera misa en el templo viejo. Pero ese templo, que ya venía de los años 40, construido por los padres Merignol, era muy chico para la gran comunidad calacaleña, ¿no? Ya había crecido mucho Calacala. Entonces los padres Merignol dejaron terreno comprado frente a la plazuela, un terreno muy grande y muy apropiado, pero que ellos ya no se atrevieron a construir el templo, ¿no? Y yo en cambio me propuse ese desafío desde el primer día. Arreglé el templo viejo porque ya estaba bastante deteriorado, pero nos pusimos con un equipo parroquial muy serio, de gente muy seria, a planificar la construcción de un templo nuevo y grande, ¿no? Y empezamos a juntar centavo por centavo a hacer una cosa como la que existe, que era de una línea nueva en la estructura no solamente litúrgica, sino estética. Era un templo de materiales toscos. Estaba la piedra, el ladrillo, la madera, todo visto, no se tapó nada con estucos ni con decorados. Se puso el mínimo de imágenes. Me llamaron, me dijeron si me había vuelto un templo luterano. No teníamos imágenes en el templo, solamente los patrones que estaban al fondo, Santana y San Joaquín, y una cruz grande. Después construimos en el altar principal, en la bóveda esa, una maravillosa escultura que vino un artista chileno que es muy amigo mío y gran artista, Francisco Gacitúa, a construir la Sagrada Familia. Pero lamentablemente cuando yo dejé la parroquia, hay muchos, los que vinieron después, con otros criterios, cambiaron mucho del templo, ¿no? Le quitaron esa sobriedad casi contemplativa, que yo diría medieval, que tenía el templo. Lo decoraron de manera distinta y sacaron la imagen tan hermosa de la familia, de la talla de la familia, de la Sagrada Familia, que ahora está, creo que en una capilla lateral o atrás, no sé dónde lo han puesto. Padre, ¿y cómo fue posible conseguir recursos económicos para la construcción de la infraestructura? Bueno, golpeamos muchas puertas, ¿no? Pero te voy a decir, Constantino, que la ayuda exterior no fue ni el 20%. Hubo ayuda exterior, sobre todo de Albeniat, una organización alemana, y algo que nos vino de Estados Unidos, de los Merignol, pero la mayoría se juntó en Cochabamba, en Calacala, haciendo bazares, haciendo comida, festivales de todo tipo. Hemos trabajado duro y la gente, era impresionante cómo venían gente mayor, yo diría, mujeres muy sencillas y pobres, con un papelito en el que había unas monedas. Era su aporte. Y otra gente que daba, claro, sumas más fuertes. Se hizo como una cruzada y la gente cooperó. Y como hubo mucha transparencia, yo nombré a 4 personalidades muy connotadas
de la zona de Calacala, con Vladimir Klek, un hombre muy cristiano y comprometido y además un gran empresario, don José Ursich, otro empresario importante, minero, muy cristiano los dos, mi padre, Jorge Rojas Tardío, que de gran trayectoria, y el doctor Jacobo Abularach, un doctor que era de origen veniano y era muy serio. Y esto fue el comité que llevó las finanzas, o sea que hubo una transparencia total y pueden ir a verlo ahora mismo al Templo de Calacala, está todo allí archivado, más de 20 archivadores, todo. Entonces hubo mucha transparencia y eso le dio a la gente confianza, vieron cómo se iba invirtiendo y se iba informando todo el tiempo de lo que se estaba haciendo, hasta que se puso la última teja. Uh-huh. ¿Y por qué dejó Calacala para irse a Arani? No, a ver, te quiero corregir. No A dejé ver. Calacala, nunca dejó a Calacala. Calacala está dentro de mí. No, decía Tuve con que hacer, parte. no, tuve que hacer un acto de obediencia. Eso fue un acto de obediencia. Oh, ya. Fue una disposición desde la conferencia episcopal. Entrábamos a fin del siglo, 1999. Se empezaba a ver el desgaste de los partidos políticos, ¿no? Las tensiones, y necesitaban, parece, un sacerdote que estuviera ahí en la conferencia a tiempo completo, Oh, ya. que entendiera el fenómeno social y político y no le tuviera miedo. Y yo no le tenía miedo. Entonces me llamaron para ser secretario general de la conferencia. Me tocaron desde el 1999 al 2004 los años más duros, ¿no? Los años duros en que hubo las famosas guerras del agua, después todos los conflictos de los bloqueos, todo ese ascenso de los sectores populares, pero de manera violenta, ¿no? El temor a que llegáramos a lo que hemos llegado, esa desestabilización total de la política, desestabilización social total de la economía, del poder judicial, de todo, ¿no? Y eso se veía venir y llegó, ¿no? Llegó con fuerza y se ha instalado en Bolivia. La Iglesia tuvo un papel muy relevante esos años, junto con la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, en el papel mediador, ¿no? Era tiempo de enfrentamiento. A mí me tocaron el gobierno de Sánchez Lozada, el gobierno de Hugo Banzer, el gobierno de Tuto Quiroga, el gobierno otra vez de Gonzalo Sánchez Lozada, hasta el gobierno de Mesa, ¿no? Y bueno, y vimos cómo se fue desgastando la convivencia política y cómo se fue deteriorando el aparato institucional y se convirtió en esto en un juego de apoderamiento que hoy día estamos sufriéndolo, ¿no? Entonces, por eso yo estuve en La Paz. Esos años me fui trasladado a La Paz para trabajar a tiempo completo como secretario de la conferencia y además muy cercano al cardenal Julio Terraz Sandoval, con quien éramos profundamente amigos. Y hicimos un buen equipo con el Monseñor Julio Terrazas, Monseñor Jesús Juárez y yo como tercero del equipo. Hicimos un equipo muy importante y por supuesto con otros obispos que colaboraban mucho, pero permanente los tres estábamos a cargo de todas las negociaciones y líos, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de esa acción mediadora que la Iglesia Católica ha establecido en los gobiernos que ha señalado anteriormente? Recuerdo las interminables horas de negociación. Era como, yo a veces pienso, era como armar una espiral, una espiral que va creciendo de a poco, poniéndonos de acuerdo en algunos términos, en situaciones, y de repente se desmoronaba todo y había que empezar de cero. Reuniones muy largas en las que fumábamos mucho, algunos,
y se pichaba, ¿no? Entonces hasta aprendí a pichar para poder aguantar a veces hasta 18 horas de reuniones y de mucha tensión con ministros muy duros y con dirigentes sociales como el famoso Malcu, con quien teníamos un trato muy respetuoso, Felipe Quispe, muy respetuoso, pero también muy fuerte. Con el grupo de la coordinadora del agua de Cochabamba, y con Evo Morales no me tocó el enfrentamiento más que porque él entonces no tenía tanta importancia, empezó como diputado, aunque sí estuve en el lío de Sacaba, en el que casi le cuesta la vida a él, porque después del enfrentamiento que hubo en Sacaba, el gobierno ya del 2002 fue el gobierno de Tuto Quiroga, que hubo ese enfrentamiento en que mataron a policías, los cocaleros, y a Evo Morales lo tomaron preso, ¿no? Y ahí intervenimos con el ministro para que lo soltaran. Y bueno, lo soltaron, le quitaron la vigencia como parlamentario, pero eso lo hizo crecer y regresó pisando firme con poder y majestad, pues, ¿no? Pero fueron tiempos muy difíciles, estuvimos en muchas crisis. Estuve de rehén una vez aquí en La Paz, con los prestamistas, los prestatarios más bien, perdón, ¿no? Que exigían que les condonen sus préstamos. Y ahí me tomaron de rehén en la Plaza Santa Isabel, en el edificio que tienen, creo que era de los bancarios, algo así. Después, bueno, hemos estado en situaciones difíciles, tensas, pero ha sido una época en que la juventud estaba con uno y uno le ponía nomás adelante. ¿Y cuánto tiempo lo tuvieron como rehén? No, esa fue unas pocas horas nomás, ¿no? Yo fui a dialogar a Sobam, era la institución Sobam. Yo fui a dialogar con los que habían tomado a Sobam y tenían ahí rehenes a muchas mujeres y muchos, y bueno, y hombres que las familias clamaban, ¿no? por ellos. Entonces yo me acerqué hasta la puerta y dije, quiero dialogar, ¿no? Quiero dialogar. Y en ese momento no estaba conmigo ninguno de los otros encargados. Y aceptaron que entrara y ahí yo les propuse. Yo fui el que les propuse. ¿Por qué no lo sueltan? Sueltan a toda esta gente que la tienen desde la mañana y yo me quedo como garantía de que el gobierno va a escuchar. Y así fue. Soltaron a toda la gente y me quedé como garantía para que el gobierno escuche. ¿Y cuál fue el trato que le dieron? Al principio agresivo porque siempre cuando hay contiendas hay agresividad, ¿no? Y me trataron un poco torpemente, pero después ya fueron muy amables. Pero claro, me pusieron dinamitas y, ¿cómo se llama? Bidones de gasolinas al lado para que demostrar que estaban dispuestos a todo, ¿no? Pero después llegamos a un entendimiento y acabamos cantando canciones religiosas con ellos. Y salimos no me acuerdo, a las 4 de la mañana, algo así, cuando ya casi amanecí en La Paz con un frío bárbaro. Amanecimos porque se llegó a un acuerdo de que se iba a respetar algunos de los pedidos de los prestatarios, ¿no? En las instituciones de crédito garantizadas por el gobierno. Pero me costó tanto convencer al gobierno, era el gobierno de Banzer, creo, en ese momento, porque estaba de ministro, ya se van a, bueno, no me acuerdo, y se llegó a un acuerdo, aunque me costó mucho porque eran bastante cabezaduras todos, ¿no? Para ponerse de acuerdo, para ceder un poco. Pero había un clima de mayor respeto, ¿no? A pesar de las diferencias, de mayor respeto. La forma como se dirige el gobierno actual hacia la iglesia
no tiene nada que ver como la forma en la que nos trataban antes, que respetaban a la iglesia, que nos trataban con consideración, que tomaban en cuenta su palabra. Hoy día, señores, no solamente se ríen y se burlan, sino que mienten, ¿no? Y mienten descaradamente. Así que eran otros tiempos y había, yo creo que más apertura a un diálogo y no a una confrontación como la que ahora vemos. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica ha dejado ese su rol de mediación en el gobierno de Evo Morales, más de 14 años? No es que dejamos, nos hicieron a un lado, ¿no? Hay que ser francos, ¿no? Desde No, su llegada al poder nos trató con violencia, nos trató decía que éramos obispos y curas rosados, por que éramos de tendencia rosada políticamente, movimentista, que éramos pagados por el Ministerio de Gobierno. Empezó la agresión ahí. Entonces la Iglesia ya no participó más en mediaciones y tampoco la Defensoría ni Derechos Humanos, ¿no? Ellos dijeron, no necesitamos mediadores. Y así fue. Y cuando la Iglesia nuevamente ha intervenido, no ha mediado en el último conflicto después de las elecciones del 2019, la Iglesia, cuando se produjo la tensión de esos 21 días llamados de las pititas, la Iglesia tomó, junto con otros organismos de la sociedad civil, la iniciativa del diálogo. Bueno, hoy día vemos el resultado, que ese diálogo llevó a una cierta pacificación, pero después se ha negado lo que la Iglesia hizo, se acusó a la Iglesia de cómplice de golpe, y se habla de golpe y no de negociación, no de una salida constitucional que fue, dentro de las eficiencias, fue una salida constitucional, pero que no la aceptan, ¿no? Esa fue la última intervención de la Iglesia bueno, ellos, los del gobierno del MAS, siguen insistiendo que ha sido una acción mala y que ha facilitado un golpe de Estado que no hay tal y que nunca hubo tal. Fue la única salida para evitar una guerra, un enfrentamiento. Esa negociación se dio en la Universidad Católica Boliviana. ¿Usted participó, padre, de esa reunión? Sí. No, yo ya estaba fuera de los ámbitos de poder, digamos, eclesiales, ¿no? Ya estaba, por la edad ya estaba en un trabajo más tranquilo. En ese entonces estaba yo de capellán de la cárcel de San Antonio, en Cochabamba, y estaba de capellán de religiosos, ¿no? Ya no tenía parroquia y tenía más bien pequeños trabajos. Ya había pasado los 70 años, ¿no? Entonces no me dieron cargos tan importantes. Había gente nueva y más valiosa. Bueno, y luego de la Conferencia Episcopal Boliviana, ¿cuál fue su próximo espacio de trabajo pastoral? Fue en la preparación con toda la gente del CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de la reunión de Brasil, de Aparecida, ¿no? La última reunión de los obispos latinoamericanos en Aparecida. Entonces yo estuve viviendo 3 años en Bogotá, trabajando en eso, en el CELAM. Fue una experiencia muy linda. Conocí muchos países y me quedé impactado con muchas realidades. Me gustó mucho el trabajo, aunque el clima de Bogotá, que es un clima como el de La Paz, frío y de altura y era mucho más húmedo, me sentó muy mal, ¿no? Entonces estuve muy embromado los pulmones un tiempo. Pero estuve hace 3 años en el CELAM trabajando. Tengo muy buenos recuerdos y de haber conocido gente de un peso impresionante en la política de los países y también en iglesia, ¿no? Gente de mucho nivel y de mucho peso.
¿Qué podría recuperar de la Conferencia de Obispos de la Aparecida? Bueno, ahí jugó un papel importante nuestro actual Papa, que entonces era el cardenal Bergoglio de Argentina, que no era un hombre que brillara mucho, porque era un hombre tranquilo, sereno, pero sí, intelectualmente era muy claro y fue uno de los redactores del documento. Recuerdo que sí, que fue una conferencia importante la de Aparecida. No tan importante como fueron las dos primeras conferencias del clero, de la Iglesia Latinoamericana, que fueron inmediatamente después del Concilio Vaticano. La de Medellín en 1966 fue, y la de Puebla en 1980, no me acuerdo ya las fechas, que fueron las que marcaron una opción de la Iglesia muy fuerte por los pobres, por una Iglesia más radicalmente puesta al lado de ellos. Las otras conferencias fueron de tono más teológico, evangelizador, quizás un poco menos proféticas, diría yo. No del profetismo que tenían las conferencias en las que estaba don Elder Cámara presente, o el cardenal el Monseñor Larraín Erasmus de Chile, o tantos obispos que han dejado una huella impercedera en esas conferencias, ¿no? La de Brasil, Aparecida fue una reunión que nos orientó mucho al interior de la pastoral de la Iglesia y al movimiento de una misión permanente en la Iglesia, ¿no? La Iglesia ha ido perdiendo campo en América Latina muy fuertemente por las influencias de las sectas protestantes, hay que reconocer también por los propios pecados interiores dentro del esquema jerárquico, y porque hay gobiernos que se han ido distanciando porque la Iglesia la ven como un estorbo, ¿no? Entonces, hay que hacer una gran evangelización, yo creo, para suscitar un cambio en la Iglesia, un cambio que tiene que ser más fuerte, una Iglesia más cercana, más simple. Yo creo que se están dando esos pasos con el Papa y con esas continuas llamadas a vivir en reflexión, en oración, en sínodo, ¿no? Una iglesia más sinodal. Padre, me gustaría conocer su criterio con referencia al cardenal Terrazas. Decía que ha sido un hombre muy cercano. ¿Cómo lo caracteriza a Monseñor Terrazas? Yo creo que era un profeta, ¿no? Era un profeta que hablaba con la verdad y que hablaba con claridad, de una gran inteligencia, de una gran lucidez, y un hombre que ha sido muy respetado internacionalmente, ¿no? No solamente aquí en Bolivia dejó una huella, sino en la iglesia latinoamericana. Cuando él se presentaba en las reuniones del CELAM, era escuchado con mucha atención. Sin duda fue un hombre clave en ese momento de la historia de Bolivia, de esos años conflictivos y de este reforzamiento también de la iglesia en su papel de orientación. El cardenal ha dejado una huella inmensa, ¿no? Un hombre de gran lucidez, como digo, y de gran carisma. Luego, vuelvo ahora de Colombia. ¿Dónde va después a desarrollar su trabajo pastoral? Arani, ahí Arani. viene Arani. De Colombia a Arani. Arani. De Colombia ¿Qué a tal Arani, sí. Arani? Un cambio radical. De las estructuras de poder de la iglesia y de estar tampoco y también de diálogo con el poder político, al silencio y al viento de Arani, que yo mismo pedí. Yo quise hacer una experiencia así en el campo. ¿Y por qué? Porque mi familia es oriunda de Arani. Yo no sé si tú sabes eso, Constantino, pero el primer Rojas que llegó en 1600 y tantos, llegó a Arani. Arani. El primer Rojas que llegó, era conquistador, lógico, llegó a Arani. Y ahí están las raíces de nuestra familia. Y de ahí se extendió al resto del país. Entonces yo
quise estar en lo que fue el origen de la... Y ahí mi familia estuvo arraigada al campo desde entonces, desde 1600 y tantos, hasta la Revolución del 52, en que hubo la reforma agraria y, bueno, la redistribución de las tierras, y empezó el enfrentamiento lamentable entre las clases sociales y urbanas y campesinas, ¿no? Y entonces nos ahuyentaron del campo, esa es la verdad, ¿no? De las fincas y todo, pero yo quise volver a Arani mucho después como servidor, y fue muy linda experiencia. ¿Qué es lo que destacaría de su trabajo pastoral en Arani? El trabajo sencillo en las comunidades, ¿no? Conocer tantas comunidades campesinas, quichuas. Yo entendía y entiendo el quichua, pero no lo hablo fluidamente. Recorrer las comunidades era muy importante, muy impactante. Y también el trabajo que se hacía en conjunto con todas las otras parroquias del Valle Alto, con Punata, Tará, Tacliza, Tiraque. Yo tuve mucho entendimiento con Tiraque, sobre todo porque estábamos más cercanos, Vacas. Y bueno, el trabajo fue realmente muy, muy bonito. Además, en Arani me tocó el desafío de restaurar el templo, que estaba necesitando una restauración. Se había caído la capilla del Cristo de Cañas, estaba mal, y el techo estaba en mal estado. En fin, tuvimos que hacer muchos trabajos también de restauración importantes en Arani. Fue un periodo muy lindo en mi vida y bueno, ahí estuve. ¿Cuántos años se quedó en Arani, padre? Tuve como 5 años en Arani. No fue tan larga mi estadía en Arani como la que fue en Calacala, que fue de más de 20 años, ¿no? Y luego de Arani, ¿dónde fue el próximo? De Arani, el obispo me trasladó a La Recoleta. A La Recoleta. Parece que le gustó a Monseñor Solari que yo tuviera ese afán estético de arreglar cosas y templos. Entonces me llevó a La Recoleta para que la pusiera también a tono. Ahí estuve 2 años y ahí construí además una capilla en la que rescaté todas las piezas que habían quedado sueltas del templo originario de la Merced, que antes estaba en el centro, en la calle Sucre y 25 de mayo, ¿no? Sucre 25 de mayo, ahí donde está la alcaldía actualmente, estaba el templo este que fue derruido y las piedras quedaron diseminadas en varios lados. Yo junté todo lo que se pude y con eso reconstruimos ese templo que tiene los arcos originales del templo de la Merced colonial. Y bueno, ahí estuve hasta que se terminó esa tarea. Bueno, ahora con 75 años, padre, ¿ya está jubilado del sacerdocio? No tenemos jubilación. Ah, no. Sacerdotium in eternum, dice la escritura, ¿no? Para siempre, si no, no tenemos jubilación. No, ya no espero, ¿no? Que me den tareas. Además, ya ha venido todo el asunto del COVID, la necesidad de estar encerrados, declara que los viejos éramos muy susceptibles a agarrar el virus, parece, ¿no? Entonces, bueno, estoy encerrado prácticamente hace 2 años, hago visitas a mis hermanos, ahora estoy en La Paz, y también por chequeos de salud. No hay jubilación en la iglesia, ni jubilación de decreto, ni siquiera económica. Uno no tiene esa certeza de que va a recibir una pequeña ayuda para adelante. No hay tal cosa. ¿Y qué es lo que se encuentra haciendo ahora en La Paz, padre
Salgo poco, excepto cuando tengo que ir a algún asunto médico. Eh, Eso, leo mucho, me he vuelto más leo mucho, veo la televisión, hay grandes series interesantes en la televisión, estoy siguiendo también eso. En fin, y vivo con uno de mis hermanos, ¿sí? En la casa de uno de mis hermanos, pasando un tiempo con ellos. De aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Bueno, primero, yo creo que vencer, en lo personal, ¿no? Vencer esta amenaza del COVID, ¿no? Y yo creo que hay que seguir luchando, lo voy a hacer cuando se pueda, desde todo púlpito, de todo nivel, por la transformación de nuestra sociedad, ¿no? Porque no volvamos a caer otra vez en una dictadura como la que nos costó tanto sacudirnos y que ahora se está viviendo un poco disimuladamente, ¿no? Cuando se sacó a Evo Morales. Tenemos que vivir en un país para todos y no en un país de confrontación permanentemente. Entonces, ese es el gran desafío, hacer que Bolivia recupere su democracia. Y también hacer que la iglesia, yo creo, ¿no? Dentro de lo que a mí me toca ya como viejo, cambie muchas estructuras, ¿no? Internas. Hemos pecado de clericalismo, ¿no? Cuando yo hablo todavía, cuando escucho hablar la iglesia, pareciera que la iglesia somos los sacerdotes, las religiosas, los obispos, ¿no? La iglesia es el pueblo, son los laicos. Y yo creo que hay que darles mucho más importancia para que ellos también luchen por una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? Pero empezando también con su mayor participación al interior de la iglesia, al interior de la discusión eclesial, ¿no? Padre Fernando, ya para concluir nuestra entrevista, ¿qué recuerdos le trae la visita del Papa Juan Pablo II a Cochabamba y a Bolivia? Fue un tiempo muy hermoso de preparación para este acontecimiento. Recibimos a un Papa joven todavía, muy claro, muy abierto a aceptar las realidades y las sugerencias que le mandamos desde Bolivia para todos los discursos que hizo aquí, que fueron, yo creo que discursos que quedado para el magisterio, muy buenos en todo sentido, todo lo que el Papa dijo en Bolivia. Fueron momentos de mucha conmoción ciudadana. Vi el encuentro del Papa en Oruro, por ejemplo, con los mineros, fue conmovedor. El encuentro con los jóvenes en el estadio de Cochabamba fue impresionante. El encuentro con los indígenas en Trinidad. En fin, cada encuentro estuvo marcado por una situación que exigió del Papa gran capacidad de resistencia. Movido por eso, yo me inscribí después para ayudar en Cuba cuando se anunció que el Papa iba a Cuba. Y gracias a eso yo conocí Cuba. Yo fui el año 96 a Cuba para preparar el primer viaje de un pontífice a Cuba. Y fue una tarea completamente distinta. Aquí en Bolivia, para nuestro trabajo, contamos con tantos medios, no solamente económicos, sino que también disponibilidad, como las radios, todo el trabajo que hicimos contigo de preparación de los jingles y de preparación de todos los... En Cuba no había nada. En Cuba no había ni una tabla para hacer un podio, ¿no? Una cerrazón, nadie entendía, nadie sabía que el Papa iba a venir, no había ninguna propaganda oficial, hasta casi unos 10 días antes, en que recién dejaron hablar del asunto. Pero se fue el Papa y a los 10 días obligaron a callar también, ¿no? Fue una experiencia muy impactante la de visitar el Cuba durante el viaje del Papa, verlo ya tan viejito, tan cansado, pero igualmente claro y profético, pidiendo que Cuba se abra al mundo, pero que el mundo se abra a Cuba, ¿no? Ese fue un viaje muy impactante también, que dejó como en Bolivia una huella profunda. Yo creo que el viaje del Papa
San Juan Pablo, a Bolivia ha dejado una huella en el corazón de todos los que escuchamos su voz. Y yo creo que habría que rescatar todo su pensamiento que está en el compendio de todos los discursos, prédicas, homilías que hizo en su estadía en Bolivia. Bueno, Padre Fernando, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y pedirle su despedida del público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Quiero agradecerte esta oportunidad porque yo hace tiempo no hablo, estoy calladito nomás, porque bueno, uno sabe que cuando llega una edad en la vida hay que quedarse más bien a la sombra y ser más contemplativo, y que muchas veces la intervención de los mayores les parece una intervención, sino una intromisión. Y sobre todo yo que soy un poco cura de lengua suelta, ¿no? Y digo lo que pienso. Pero quiero agradecer esta oportunidad de haber hablado y recordar todo lo que se ha hecho en tantos años, con tanto esfuerzo, en Bolivia, en la iglesia. Y agradecerte a ti que también estuviste muy cercano en todo lo que fue la preparación del Papa, colaborándonos en todo lo que es la difusión de los cortos y mensajes radiales, ¿no? Hemos recordado con Padre Fernando etapas de su nacimiento. Nos ha señalado que nació en Calacala, en aquellos tiempos en que la ciudad y Calacala no tenía una fuerte vinculación y que todo después se fue urbanizando a lo largo del tiempo. Recordar que estuvo en la escuela en Calacala, luego el Colegio San Agustín, que aunque estuvo muy en contacto con los agustinos y luego con los padres Merinol, él no decidió ser sacerdote de ninguna de estas congregaciones. Su formación sacerdotal le ha permitido trabajar en Calacala por 2 décadas más o menos, después la Conferencia Episcopal Boliviana en La Paz y en un trabajo de mediación en los diferentes conflictos que se han suscitado por lo menos en una época de 10 años. Recordar que también fue a Colombia, a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, para preparar la Conferencia de la Aparecida, luego de ahí venir a Arani y en Arani estar 5 años desarrollando un trabajo pastoral en las comunidades campesinas. Y finalmente a La Recoleta, donde se quedó por un espacio de 2 años, igual desarrollando un trabajo pastoral y mejorando la infraestructura del templo. Ahora se encuentra radicando en La Paz y con esta temporalmente de la pandemia del COVID, también recluido en casa como el resto de nosotros. Ojalá pase de una vez esta pandemia y podamos tener la autonomía suficiente como para volver a las calles de la ciudad y desarrollar trabajos intensos. Padre Fernando, ha sido grato. Gracias por todo. Gracias. Y un gran deseo de volver a Cochabamba cuanto antes. Gracias. Ojalá. Ojalá, Padre. Hasta pronto.